Dame otro más. ¿Qué? ¿Seis? ¿Qué? ¿Qué? Soy yo. No, ese no soy yo. No soy el original. Yo soy el original. Tengo que escapar de este lugar ahora. ¡Ay, Sonic! ¿Dónde estás? Sonic, no te voy a hacer nada. Sonic.
¡Ay, ay, me equivoqué. ¿Será que? Ay, yo tengo conmigo la lava. Ay, no le puedo. Bueno, no sé cómo subir ahí, pero